paneo de nuestras vidas. Y tratamos de sacar unas lecciones importantes y tenemos los videos y tenemos los audios para compartirlos con mucho gusto. Y lo que vamos a hablar en esta mañana tiene como base una historia un poco extraña, rara quizás, y que muchos la van a oír por primera vez. Y aquí en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 1, dice la palabra de Dios que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Y ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaá de Saúl y el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que volvió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Y vamos a poner nuestra mirada en esta mujer llamada Rispa. Yo hace algunos años escribí una serie de mensajes que se llamaban Demasiado Tarde. Y entonces yo saqué ese título esta mañana para aplicar algunas lecciones nuevas en nuestra vida. Así que ese va a ser nuestro tema hoy: demasiado tarde. Y es una historia extraña, ¿verdad? Es una historia, hermana, que está lleno de enredos. Es una historia esta que está llena de traiciones, está llena de venganzas. Cuando murió el rey Saúl, uno de sus hijos se llamaba Isbaal. Isbaal quiso hacer que Rispa, que era concubina, Isbaal quiso que ella fuera su esposa. Pero también había allí un tercero en danza que se llamaba Abner. Y Abner le había echado el ojo a Rispa y quería casarse con ella. Pero Isbaal y Abner querían casarse porque a través de ella la querían usar como trampolín, como escalera para llegar al trono de rey. Y ahora cuando usted lee, por ejemplo, traiciones y cosas vergonzosas que rodean esta historia, dice el libro de Samuel en el capítulo 3 y los versículos 6 y 7 que Abner fue acusado de adulterar con esta mujer y fue acusado por uno de los hijos de ella. Y después dice allí en 2 de Samuel 3, verso 27, que Joab, que era uno de los generales del ejército de David,
lo invitó a hablar a un lugar aparte, a Abner, y allí le clavó un cuchillo en la quinta costilla y lo mató. Todas esas cosas que le cuento rodea esta historia. Por eso es una historia vergonzosa, es una historia rodeada de traiciones, de venganzas, de acusaciones, de adulterio y todo esto. Lo que estaba pasando aquí en su época de rey, Saúl había matado a los gabaonitas y había tratado de exterminar ese pueblo. Saúl murió y ahora algunos de esos gabaonitas sobrevivieron. Había hambre en la tierra y David consultó con Dios. Dice, ¿cuál es el motivo de esta hambre? Y Dios le dijo a David, es por causa de los gabaonitas. Los gabaonitas necesitan ser resarcidos. Y vinieron los gabaonitas y le dijeron a David, nosotros no queremos nada de oro, no queremos nada de plata. Querían venganza. Dice, queremos que siete de los descendientes de Saúl, del rey, nos los entregue para que la ahorquemos. Miren qué tremendo, ¿no? Y Rispa tenía 2 hijos con Saúl. Así que David, como les prometió que le iba a dar lo que ellos pidieron, dijo, bueno, aquí ya tienen 2. Saúl tenía una hija que se llamaba Milca, y de esos 5 nietos de Saúl, y ahí completaron los 7 y los ahorcaron. Terrible la historia, ¿no? Y allí vemos a esta mujer, Rispa. Se puso en una roca y extendió un manto, y ahí estaban los cadáveres de sus hijos. Y esta mujer no comía, esta mujer no dormía de noche porque venían las fieras y querían devorar los cadáveres. Y venían las aves de rapiña y se querían devorar los cadáveres. Y esta mujer, Rispa, una mujer valiente, hoy le llamaríamos una madre coraje, peleaba contra las fieras y contra las aves para que no se devoren los cadáveres de sus hijos. Lo que Rispa no pudo darse cuenta, al igual que nosotros en muchas cosas, que ya no podía hacer nada, sus hijos estaban muertos. Por más que los defendiera, era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Y en ese cuadro trágico, tremendo, vamos a tratar de inspirarnos en esta mañana para sacar una lección para nuestra vida. Porque muchas veces en nuestra vida, hermanos, nosotros obramos demasiado tarde. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando las cosas ya no tienen solución, queremos meter mano en el asunto, pero todo se vuelve demasiado tarde. A veces, hermanos, número 1, es demasiado tarde cuando nos volvemos transgresores. A veces en nuestra vida de transgresores, de gente que practica el pecado confiando de que Dios no me va a hacer nada. De gente que practica el pecado y razonamos diciendo, nada me va a pasar, no va a haber consecuencias, pero sí va a haber consecuencias. Sí, Dios va a actuar siempre que hay en nosotros pecado. Pensamos que Dios tiene siempre un poquito más de tolerancia. Me va a tolerar un pecado más, me va a tolerar una flaqueza más, me va a tolerar una canita al aire, dicen los galanes, un romance por aquí, por allá, dice, Dios me va a tolerar uno. Otros van a ir a tomar, dice, un tetrabric más, Dios me va a tolerar. Allá unas copas con los amigotes, Dios me va a tolerar. Un asado más con música del mundo, Dios me va a tolerar. Y aturdimos nuestros oídos de música mundana y nos metemos en ámbitos pecaminosos y llenamos nuestro corazón de música mundana y después respiramos profundo y decimos, Dios me va a tolerar un pecado más. Algunos dicen, ¿qué le hace un piojo más a la gallina? ¿No? Pero el pecado siempre atrae consecuencias de Dios. Usted puede elegir la forma de pecar que quiera, pero no puede elegir cuál va a ser las consecuencias que vendrá sobre su pecado. Y cuando reaccionamos, cuando sentimos que el juicio de Dios nos alcanza, ya es demasiado tarde. Vea, por ejemplo, una historia de un hombre que se llamaba Belsasar. En el libro de Daniel, capítulo 5, vamos a mirar un poquito a ese hombre. Este hombre fue un transgresor y mire lo que experimentó y cómo terminó Belsasar. El libro de Daniel, el capítulo 5,
Mire cómo dice la palabra ahí a partir del versículo 1. Daniel, el capítulo 5 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Aquí tenemos la vida de un transgresor, era un rey. Este pasaje nos pone frente a un carnaval de pecado, un festival de pecado. 1000 príncipes, 1000 concubinas, música a todo volumen. Allí vino que corría, ahí en Damajuana, lo tomaban así, lo apoyaban en el hombro, o esos que vienen en cuero y lo alejan y copas de cristal, vino de diferente manera, el alcohol corría en todo eso. Y luego que sus labios, su boca, se calentaron por este tema del vino, Belsasar se acordó que tenían allí una cantidad de cosas que habían traído del templo de Dios de Jerusalén cuando los babilonios habían invadido Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Y ya habían transgredido, había pecados de inmoralidad, había allí gente que estaba gobernada por el alcohol, y allí cebados de poder dijeron: traigan las cosas del templo de Dios. Y una de las cosas más graves, una de las torpezas más grandes de los seres humanos es cuando quieren aliar lo santo con lo profano. Y este rey se estaba volviendo un transgresor. Y las cosas que eran para el uso santo, las cosas que habían sido consagradas para el uso en la casa de Dios, la trajeron a esta fiesta de alcohol y de inmoralidades. Pero esto no iba a resultarle gratis a los transgresores, porque de pronto, a pesar del alcohol y de la poca visión que tenían, pudieron notar en la pared una mano y un dedo que escribía. Y esto no solo que llamó la atención, sino que los llenó de temor, porque se dieron cuenta que pasaron la raya, que pasaron la línea, que se habían vuelto transgresores, y ese hecho curioso de una mano y un dedo escribiendo en la pared no era normal. Rápidamente se dieron cuenta que el juicio iba a caer sobre ellos y no había tiempo de arrepentirse porque era demasiado tarde, demasiado tarde. Y así nos pasa a nosotros en nuestra vida. Llevamos una vida a veces de libertinaje, llevamos una vida de coqueteo con el pecado, danzamos con el pecado y decimos que somos hijos de Dios, pero somos grandes transgresores a escondidas. Y a veces tiene que suceder un hecho impactante como este de la mano en la pared para darnos cuenta que estamos mal delante de Dios, que hemos pasado la línea, que hemos pasado los límites, que hemos ofendido a un Dios que es santo.
Muchas veces los cristianos se dan cuenta, muchas veces los cristianos también comprenden que es demasiado tarde porque el juicio de Dios cae pesado como un mundo sobre nuestra vida. Pero algunos todavía dicen, un pecadito más, Dios me va a tolerar, uno más, Diosito, uno más. Pero la mano aparece en la pared, o el juicio viene de otra forma, pero el juicio viene. Y de pronto, si usted notó, dice el último texto que leímos allí, en el versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Es decir, que estaba muerto de miedo, era demasiado tarde para arrepentirse, el juicio de Dios iba a caer pesadamente. Dice la palabra de Dios en ese versículo 6, el rey se palideció, sus pensamientos se turbaron, entró en un estado de confusión y el miedo se apoderó de él y las rodillas chocaban una con otra. ¿Cómo va a terminar esto? No sé, pero va a ser rápido. Me voy a arrepentir, no puedo, demasiado tarde. Pero mire cómo termina esta historia. Para hacerle breve, dice aquí Daniel 5, verso 24. Dice la palabra de Dios aquí, Daniel 5, verso 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. O sea, de Dios vino esa mano que estaba escribiendo en la pared. Mire lo que escribió esa mano. Dice la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. Y entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Mire, hermano, se quedaron asombrados. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y aparece en la traducción la palabra Pérez. Pero lo que eso significaba lo trajeron a Daniel y él interpretó y lo miró al rey Belsasar a los ojos y le dijo: tu reino ha sido cortado y entregado a los medos y a los persas. Eso es lo que dice la pared. Eso es lo que dice el juicio que Dios envió sobre tu vida por ser un transgresor. Y no hay remedio, no tienes tiempo de arrepentirte. Es demasiado tarde. Y esa misma noche, dice la escritura, el rey murió. Esa misma noche. Algunos tienen que ser advertidos seriamente que el pecar no es una cuestión de rienda suelta. No es una cuestión de que estoy aprovechando, haciendo uso de mi libre albedrío. Tenga cuidado porque cuando nos volvemos transgresores, cruzamos la línea, la mano pesada del juicio de Dios nos alcanzará. Rispa quiso rendirle honor a sus hijos. Rispa quiso guardar la memoria de sus hijos. Rispa quiso mostrar que los amaba, que los protegía, pero todo lo que ella hacía era demasiado tarde. Sus hijos estaban muertos. Cuando somos transgresores, cuando practicamos pecado, y a veces a escondido, tenemos que saber que hay una línea que Dios trazó, y cuando pasamos esa línea, el arrepentirnos va a ser demasiado tarde. Cuando Dios nos habla, hay que corregir enseguida. Cuando Dios nos habla, hay que cambiar enseguida, porque cuando Dios nos habla, nos está dando una oportunidad para arrepentirnos, para corregir, para volver a tener un buen testimonio delante de sus ojos. ¿De qué sirve actuar como Rispa? Demasiado tarde. Ahora, no vamos a buscar la Biblia, pero juntos vamos a recordar la historia de otro transgresor. Nosotros sabemos que ese transgresor era Sansón. Sansón era un hombre con muchas virtudes. Sansón fue uno de los 3 hombres de la Biblia y de la historia que su nacimiento fue anunciado por un ángel. El otro fue Juan el Bautista y el tercero fue nuestro Señor Jesucristo.
Son los únicos 3 hombres en la historia que su nacimiento fue mencionado por un ángel. La historia de Sansón es la historia de un transgresor. La historia de Sansón es la historia de un santo pecador. Un hombre que Dios lo llenó de virtudes. Un hombre muy enamoradizo. Un hombre que vio una mujer en Timnat, y aunque era de un pueblo opuesto al de Israel, él le habló a sus padres y les dijo: tomadme esa mujer, me gusta. Y luego fue, dice la Biblia, que fue en una ciudad y encontró una mujer prostituta y se llegó a ella y le gustó. Y luego va de mujer en mujer hasta que termina involucrado con una que se llamaba Dalila. Ella era del pueblo de los filisteos, era del pueblo enemigo del pueblo de Dios. Sansón transgredió la ley porque él se involucró con mujeres que no eran del pueblo de Dios y ello estaba prohibido por ley. Él conocía la ley, él era juez de la nación, conocía la ley. Dios lo hizo nacer y lo levantó como juez de la nación, pero él no respetó la ley de Dios y jugaba con el pecado. Y un día agarró unas zorras y les ató unas teas en sus colas y las largó y prendió fuego en los campos de los filisteos. Y otro día se enojó y agarró una quijada de un burro y así en un ratito mató 1000 personas. Y otro día se enojó y agarró la puerta de la ciudad. No era esa puerta de maderita ni de chapa, era una puerta de una ciudad y se la cargó al hombro y hacía lo que quería. Y empezó a jugar con Dalila en qué consistía su fuerza. Y le dice: mire, si me atas con 7 varas de mimbres verdes. Y Dalila le gritaba: Sansón, los filisteos contra ti. Rompía las varas y le daba a los filisteos. La mujer dice: pero te burlas de mí, me estás mintiendo, dime en qué consiste tu fuerza. Bueno, si me atas las guedejas de mi cabello. Y ahí gritaba la mujer: Sansón, los filisteos contra ti. Y él ahí se salía de la estaca y le daba a los filisteos. Y hasta que la mujer le empezó a llorar. Y quizás le decía: Sansoncito, Sansoncito, el rey de los 11. Dice: Sansoncito, dime, no juegues conmigo, ya pues, dímelo. Y dice la Biblia que él le dijo: si cortaras mi cabello, entonces yo voy a perder mi fuerza. Y dice la Biblia que él se durmió en las rodillas de Dalila. Y ella le volvió a gritar como otras veces y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él despertó y dijo: saldré de esta, como muchas veces, dijo él. Pero dice la Biblia que el poder de Dios se había alejado de él. Y los filisteos lo tomaron y lo llevaron como juguetes. La palabra que usa la Biblia, lo usaron como juguete y le sacaron los ojos. Y lo pusieron a hacer un trabajo de un burro, de una mula, porque lo ataron a una piedra de molino y él tenía que hacer todo el giro, lo que hacía un animal de carga, lo hacía él. Y hasta que él se dio cuenta que había sido un transgresor, pero ya era demasiado tarde. Y aunque era Sansón, aunque era un hombre que tuvo sus privilegios, Dios no toleró su pecado y el juicio iba a venir sobre él. Pero él en su arrepentimiento le pide a Dios una oportunidad más y Dios le concede la oportunidad, no de arrepentirse, no de salvarse, sino de demostrarle que Dios es el dador del poder. Y aún ciego, sin sus ojos, pide allí a un niño que lo acerque a unas columnas. Y allí estaban todos de festejo los filisteos, y el cabello le creció, la fuerza le volvió, y él movió aquellas columnas, y ese día mató más filisteos que en toda su vida. Pero todo ese edificio cayó sobre él, y el varón de Dios, el transgresor, murió aplastado. Es la figura perfecta para decir que siempre el peso del pecado aplastará la vida de un cristiano, aplastará el testimonio y lo sepultará. Y cuando el cristiano quiere reaccionar, no podrá, porque es demasiado tarde. Es demasiado tarde.
Hermanos, esta mujer Rispa peleaba con las aves, peleaba con las bestias salvajes, pero sus hijos estaban muertos. Ya no había sentido, hermano, en luchar de ese modo. Si sus hijos estaban muertos, era demasiado tarde. A veces, hermanos, hay que ocuparse más de las cosas cuando estamos en vida, cuando estamos a tiempo. Los transgresores descubren que Dios le pone un límite a la manera de pecar. Y a veces se dan cuenta, pero ya es demasiado tarde. En segundo lugar, hermanos, se vuelve demasiado tarde cuando dejamos la casa de Dios. Mire, busque un poquito en la Biblia, en Hebreos capítulo 10. Quiero llevarle a un texto ahí bien conocido. Hebreos el capítulo 10 y el verso 24 y 25. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, Hebreos el capítulo 10 y los versículos 24 y 25. Dice la palabra de Dios: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Hermanos, aquí la Biblia habla de una consideración, de tener una prioridad por mi hermano, por la comunión con él. Dice la Biblia aquí en este texto, hermano, que tenemos que estimularnos al amor por Dios, al amor por nuestro Salvador Jesucristo. Animarnos, estimularnos, motivarnos a tener un amor por la iglesia local, por la obra de Dios, a tener un amor por los hermanos, a tener un amor por los perdidos, los que están sin Cristo. Dice la Biblia, tenemos que estimularnos, necesitamos tener comunión unos con otros, animarnos, motivarnos, desafiarnos, acompañarnos unos con otros para servir a Dios. Y dice el texto que estoy leyendo, dice: no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dirían allá en mi barrio por donde vivo que este asunto del virus, de la COVID-19, le vino a muchos cristianos y aún de nuestra iglesia como anillo al dedo. Es la excusa perfecta para no congregarse. Es la excusa perfecta para no ver a los hermanos. El virus, el virus, el virus, el virus, el virus. Y del otro lado gritamos: y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Yo tengo mi mirada en Dios, no tengo mi mirada en el virus. Yo tengo mi mirada en Dios, no puedo dejar de congregarme. Estos últimos 20 días, hermanos, nunca en mi vida cristiana de 41 años sufrí como estos últimos 20 días. Nunca había extrañado tanto el ver a los hermanos, el estar en la casa de Dios. Estos últimos 20 días me afectó tremendamente. Tuve luchas espirituales como nunca las había tenido, que necesitaba estar en la casa. Amén. Necesitaba ver a los hermanos. Esto de dejar de congregarse, ya para algunos es un vicio, ya es parte de su vicio, es su adicción, no venir a la casa de Dios. Y eso es grave. Y un día van a necesitar de la casa de Dios y va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Hermanos, es que no soy esencial, no puedo viajar, pero júntese con Pedrito, con Juancito y alquile un remis. Si tiene plata para el asado, si tiene plata para el celular, si tiene plata para el cable, me dice que entre 3 y 4 nos pueden alquilar un remis y venir a la iglesia. Yo le derribo todas las excusas en un segundo. Hermano, porque la Biblia dice no dejar de congregarnos. Y si el predicador no lo dice, ¿quién lo va a decir? En los noticieros no le van a animar a congregarse. La Biblia lo dice. Esto tiene que anunciarlo un predicador. No deje de congregarse, no tome eso por costumbre. Es un mal hábito, es un hábito dañino, es un hábito destructor el dejar de congregarse. Y una cosa más. Muchos de los que no vienen a nuestra iglesia y en otras congregaciones creen en la venida del Señor. Y si usted le pregunta, dice: ¿a qué iglesia pertenece? Maranata.
¿Qué significa Maranata? Cristo viene y viene pronto. Bueno, usted es el que tiene que venir a la reunión. Amén. Cuando veis que aquel día se acerca, no dejes de congregarte. Cristo viene, viene pronto. No dejes de congregarse. Esa es una de las motivaciones principales para el Hijo de Dios, el saber que pronto nos encontraremos con el Señor. Por eso no puedo dejar de congregarme. Aunque ande el virus, el sudafricano, el canadiense, el de Manaos, el virus de quien sea, yo no voy a dejar de congregarme. Amén. Yo no voy a dejar de congregarme. Pero si yo voy a ser un irresponsable, porque yo escuché en la tele que dice que los que salen, los imprudentes, salen a un encuentro con la muerte. No, yo voy a un encuentro con el Señor, voy a la casa de Dios. Así es. En una de las congregaciones de Jujuy, hablaba con los hermanos y el pastor en esta semana. Ellos se juntaron, hermanos, el 14 y 15 de mayo para una conferencia y se infectó, se contagió la mitad de la congregación. El pastor la pasó muy mal. Este martes recién le dieron su alta. ¿Sabe qué, hermano? Pero hay que ir a la casa de Dios. Hay que tomar precaución. Hay que saber cuidarse. Pero no tengo que usar el virus como excusa para no asistir a la iglesia. Porque el virus también es una excusa para algunos para no leer la Biblia. Tengo que estar informado, tengo que ver las noticias, tengo que ver qué dice el celular. Si ya sabe cuáles son las precauciones, tiene que tomar distancia, tiene que usar el barbijo, tiene que lavarse las manos con jabón o con el alcohol en gel. Ya sabemos, no hay otra, no hay nada nuevo. Es eso, cuídese de ese modo y después usted en el fondo sabe que Dios sabe cómo cuidar. Pero no tengo que dejar de congregarme porque un día voy a precisar la iglesia. Y hay otros que pensaron igual y ya la iglesia no existe. Y es demasiado tarde. ¿Y quién va a atender su necesidad? ¿Se acuerdan? Hace 2 domingos les prediqué sobre el Salmo 42. En una parte del mensaje es el salmo que comienza diciendo: como el ciervo brama junto a las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y sigue diciendo el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y después él cuenta, dice que de noche era ahí su almohada, dice era su pan, su lágrima. Y él dice después en un momento de nostalgia: yo me acuerdo cuando iba con la multitud a la casa de Dios. Y ahora la gente me mira y me pregunta: ¿dónde está tu Dios? Y dijimos allí que ese era un alma sufriente, era un alma en pena. Era una persona que había vivido, experimentado grandes bendiciones en el camino del Señor. Pero ahora, algún motivo, él se alejó de la iglesia, dejó de congregarse, dejó de escuchar la palabra de Dios. Y ahora su alma era la que clamaba: mi alma tiene sed de Dios. No necesito un asado, no necesito bebidas típicas. Mi alma necesita a Dios. Si no tengo a Dios, no tengo vida. Amén. Y este hombre estaba reaccionando demasiado tarde porque el pecado había estropeado su testimonio. El pecado había estropeado su vida espiritual. Y estaba como un ciervo jadeando junto a las corrientes de agua, un sorbito de agua viva. Jesús es el agua viva en la Biblia. Necesitamos del Señor Jesús. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Reconozca que su alma tiene sed de Dios. No la maltrate más a su alma. Dele a su alma lo que necesita. Dele del agua viva. El virus. El agua le va a hacer mucho más beneficio. El agua de vida le va a hacer de más bendición. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana y le habló del agua de vida, del agua que si ella bebía iba a saltar una fuente para vida eterna, ella le dijo rápidamente: Señor, dame esa agua. Los cristianos de hoy necesitan tener esa actitud de la mujer samaritana, reaccionar rápido y decirle a Dios: dame de esa agua, ya la necesito. Pero mis hermanos, a veces hay gente que daña su alma porque no le da lo que el alma necesita y trata de engañarla. Hermano, como una comida que le dan ahí el chisito y la papita frita y esas cosas de plástico a los niños en los cumpleaños, y usted sabe que eso no es alimento, y usted sabe que la comida chatarra, ese es un engaño para nuestro cuerpo.
Necesitamos una comida verdadera, una comida elaborada, bien preparada, como la hacía la abuela con dedicación, como la hacían nuestras madres con dedicación. No, esas comidas ahí enlatadas que vienen conservadas con no sé qué cosas. Eso le vas a calmar el hambre alguna vez, pero va a terminar creándole problemas en su salud. Y hermano, cuando uno deja la casa de Dios, su salud espiritual va a ser afectada. Algunos dicen, pero yo miro un mensaje en la internet, pero a mí me llega una prédica en el celular, pero usted necesita estar en la casa de Dios, en comunión con los hermanos. Necesita de eso. Y de paso evita no ser un ladrón también, porque muchos que no están en la casa de Dios después no van a ofrendar por el tiempo que faltaron. Así es. Y le están robando a Dios y Dios no está distraído. Dios está mirando y Dios está sosteniendo su doctrina. No deje de reunirse como aquellos, como algunos tienen por costumbre. Eso es malo, porque usted va a necesitar de la casa de Dios. No sea cosa que le resulte demasiado tarde, demasiado tarde. En tercer lugar, mis hermanos, se vuelve demasiado tarde cuando matamos a la iglesia. Uno cuando dejamos de congregarnos, pero a veces se vuelve demasiado tarde cuando matamos a la iglesia. Y alguien puede preguntarse, ¿cómo un cristiano puede matar a la iglesia? Hay muchas formas de traer muerte a la iglesia. Mire algunos casos en el libro de Apocalipsis, muy rapidito. Yo tenía un amigo, un predicador mexicano, pero servía en los Estados Unidos. Y él decía rapiditamente. Y yo busqué en el diccionario, nunca encontré la palabra, pero entendí lo que quería decir. Rapiditamente busque, dice. Mire cómo dice la palabra. Apocalipsis 2, verso 14. Apocalipsis 2, verso 14. Este pertenece a una iglesia que se llamaba Pérgamo. Y Dios dice sobre esta iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí está, hermano, hay gente que mata a las iglesias. Ahí había un grupo que se llamaban los nicolaitas. Los nicolaitas era un grupo que representaba un poder externo. Se metieron en la iglesia y tomaron el control, pero ellos no eran de la iglesia. Y Dios estaba enojado como los hermanos habían tolerado la presencia de gente ajena a la iglesia y habían impuesto una doctrina contaminada, enfermiza, y los hermanos habían sido afectados en la salud espiritual. Y Dios levantó la voz y le dijo, tengo algunas cosas contra ti. Esa gente tenía la intención de matar la vida espiritual de la iglesia. Esa gente iba a ser instrumento del diablo, como muchas vidas, para ver cerradas las puertas de las iglesias. Las puertas de las iglesias se cierran, las iglesias históricas venden sus edificios porque no tienen gente, porque se han ido muriendo espiritualmente, porque hubieron hermanos que se lanzaron contra la iglesia y la apuñalaron y la vieron desangrarse y no hicieron nada para sanarla. Y muchas veces con nuestras conductas lastimamos la iglesia y vemos la herida y vemos la sangre que sale por la herida de la iglesia y no hacemos nada y la vamos dejando morir lentamente. Y cuando queremos reaccionar ya es demasiado tarde, no hay nada que hacer por la iglesia. Y por eso escuchamos casi cada semana, se cierra una iglesia aquí y otra allá, y se vende un edificio aquí y otra allá, porque hay hombres y mujeres de Dios que han ido desangrando la iglesia y no se han detenido hasta verla muerta. Las rivalidades, las divisiones que hay en las iglesias. Y aquí estaba otro grupo de personas haciendo daño en la iglesia, eran los seguidores de Balaam. Aquel predicador, hermanos, que se vendió por dinero, vendió su oficio, su ministerio por dinero. Y había gente que tenía esa línea doctrinal y estaban ahí en la iglesia. Y Dios dijo, yo aborrezco a los nicolaitas, aborrezco a los seguidores de Balaam, porque ellos lo que hacen es enseñar a poner tropiezo.
Balaam, el predicador, fue tropiezo al pueblo de Dios, y hoy hay muchos alamitas en las iglesias que son tropiezos a los hermanos. De paso le hago una confesión. En este año, por lo menos claramente recuerdo, 2 o 3 veces me fui bien triste, tratando de contenerme las lágrimas cuando me llevaban en el auto a mi casa, porque veía de hermanos que estaban siendo tropiezos en esta iglesia. Como es uno indiferente, venir o no venir le da lo mismo, estar o no estar le da igual. No tienen reverencia por Dios, no tienen amor por los hermanos. Siempre lo único que tienen es la excusa perfecta. Y hermanos, a mí, con todos los años que tengo en la fe, 41 años en el camino del Señor, hay hermanos que me han sido de tropiezo. Uno a veces viene ahí con la salud hecho pedazos. ¿Cuántas? No sé, no las puedo ya ni recordar las veces que apenas me sostenía aquí adelante. Y otros llenos de salud, con comodidades y todo, ni aparecen por la casa de Dios. No valoran la dedicación, la entrega, la predicación, no valoran la obra de Cristo en la cruz, no valoran la Biblia, la palabra de Dios, no vienen a cantar al Señor, no vienen a apoyar el ministerio con ofrenda, la predicación del Evangelio, no disfrutan de la comunión con los hermanos, son como los balamitas, son de tropiezo en la iglesia. Alguno de ustedes quizás pensó que yo nunca iba a decir esto, ¿no? Pero el predicador tiene que decirlo. Amén. Tiene que decirlo, porque hay gente que está maltratando a la iglesia, le está causando heridas, la iglesia se desangra y un día van a necesitar de la iglesia, pero va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Hermanos, ahí estaba Rispa peleando por sus hijos muertos, pero era demasiado tarde, ya no había más nada que hacer. No había más nada que hacer, hermano. Y aquí tenemos esta iglesia que toleraban a los balamitas y que toleraban aquí a los nicolaitas y todo eso, hermano. Pero yo no tengo que dejar de congregarme, yo tengo que venir a la casa de Dios. Porque yo soy parte de la iglesia que Cristo compró con su sangre. Amén. Yo vengo a la iglesia local para dar testimonio de mi Salvador, de su amor, de su entrega. Amén. Vengo aquí para dar testimonio de que todavía tengo en mi corazón la esperanza que pronto sonará la trompeta y vendrá la nube. Yo quiero estar en la casa de Dios, yo no quiero ser un tropiezo. Quiero actuar a tiempo, no demasiado tarde. En cuarto lugar, son 5 cositas más. En cuarto lugar, es demasiado tarde cuando dejamos que nuestra familia se haga cenizas. ¿Cómo puede ser? ¿Sabe cuántos cristianos, hombres y mujeres, dejan que su familia se reduzca a cenizas? Y después, cuando el drama es gigantesco, quieren reaccionar para salvar la familia, para salvar el matrimonio, para salvar la vida de los hijos, pero es demasiado tarde. Vea un poco de esto, por favor, en el libro de los Proverbios, el capítulo 24. El libro de los Proverbios, el capítulo 24, allí hay algo que necesitamos atender, mis hermanos. Proverbios, el capítulo 24, versículo 3. Proverbios 24 y el versículo 3. Así dice la Biblia, la palabra de Dios. Proverbios 24, verso 3. Dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Noten el versículo 3 la palabra edificar la casa. Edificar significa, hermanos, levantar la casa. Edificar significa construir y reconstruir la casa. Edificar en este pasaje significa poner algo firme en el hogar. A veces a los padres se vuelven allí muy complacientes con sus hijos y le empiezan a permitir cosas a los hijos y entran en un camino de desviación y después casi que ni los podemos recuperar. Y cuando yo me pongo complaciente con los hijos, no estoy edificando la casa, me estoy comportando como aquella mujer necia de Proverbios 14:1 que derrumba todo, ayuda al derrumbe.
Yo quiero que mi hogar sea edificado. No quiero hacer cosas que produzcan el derrumbe de mi familia. Yo no quiero estar lamentando por mis hijos. Yo no quiero estar lamentando por mis nietos. Yo quiero que mi hogar está firme. Y dice la palabra, con sabiduría se edificará la casa. Y usted sabe que el principio de la sabiduría, Es el temor de Jehová. lo sabe bien, es el temor a Dios. Amén. Así que eso significa que con respeto a Dios, con reverencia a Dios, yo voy a mantener firme mi hogar, no los ladrillos, mi hogar, que se compone de mi esposa, de mis hijos, de los nietos, y si está el perro y el gato también. Todo voy a cuidar en mi casa. Lo tengo que edificar con sabiduría, y note la palabra, dice, con prudencia se afirmará. La palabra afirmará en este texto significa poner algo en orden. Eso es lo que significa afirmar. Cuando Dios quiere que afirmemos nuestro hogar, nuestra familia, Él quiere que pongamos eso, ese mundillo de la familia en orden. Afirmar quiere decir que yo tengo que trabajar para corregir lo que se está cayendo. Y usted sabe, hermano, que en nuestra familia, en el matrimonio, en la relación con los hijos, con los suegros, con quienes estén bajo nuestro techo, siempre hay cosas para corregir. Aún nosotros quedamos en evidencia cuando vemos esa canilla que pierde sus gotitas y tic, 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 y ese ruido molesto, y sabemos que si le quitamos la rosca de arriba y le ponemos un cuerito, eso está fenómeno. Sabemos que el flotador en el baño no levanta y el agua sigue corriendo y aquello es un río, no lo arreglamos. Miramos la pared y se cayó la pintura, y miramos la pared y se cayó el revoque, y miramos la pared y se cayó el ladrillo al poco tiempo, y tenemos ahí lleno de huecos la casa, no hacemos nada. Pero Dios dice en este pasaje, hermano, dice que con prudencia se afirmará. La palabra afirmar quiere decir poner algo en orden. Yo recuerdo cuando Dios habló con el rey Ezequías por medio de Isaías y le dijo, ordena tu casa porque morirás. ¿Se acuerdan de esa historia? Ordena tu casa porque morirás. Y el rey se puso triste y dice la Biblia que puso su rostro contra la pared y empezó a hablar con Dios y empezó a llorar delante de Dios. Y cuando el profeta Isaías se iba en el patio del palacio, Dios le volvió a hablar a Isaías. Porque Dios se conmovió por las lágrimas de ese rey y porque él se había arrepentido a tiempo. Dios le dijo, ordena tu casa. Eso significaba ordena tus papeles, la herencia, deja todo en orden porque vas a morir. Pero el corazón de Dios fue conmovido por la actitud del rey y le habló otra vez a Isaías. Le dijo, no te vayas, Isaías, no salgas del palacio, vuelve y dile al rey que le voy a dar 15 años más de vida. 15 años más de vida. Dice, ahí tienes que agarrar unos higos y hacer una pasta con los higos, y ese va a ser el remedio, y ese va a ser la forma que le voy a dar 15 años más de vida. Dice aquí el proverbio, tenemos que afirmar con prudencia nuestra casa. Es decir, corregir, mientras estamos a tiempo, antes que el hogar se derrumbe, antes que todo se vuelva escombro y ruina. Dios nos da la oportunidad. Y la tercera palabra que quiero que note aquí, en el verso 4 dice, y conciencia se llenarán las cámaras. Eso de llenar habla de plenitud, habla de abundancia, de satisfacción en el hogar. Hay mucha gente, pero mucha gente, hermano, que su hogar es una sucursal del infierno. Entrar al hogar es entrar a una sala de tortura. Por eso cuando les pregunta a alguno, ¿y cómo está su casa? Ni me hable, es un infierno mi casa. No hay paz, hay gritería, no hay amor, no hay nada, no hay respeto, cada uno hace lo que quiere, los hijos, la esposa, todo es un descontrol. Pero sin embargo Dios habla aquí de la palabra llenar. Eso habla de plenitud, eso habla de abundancia, eso habla de estar satisfecho en mi casa. Y si Dios me habla, yo tengo que trabajar en ese sentido, de poner en orden mi casa antes que sea demasiado tarde. Antes que mi casa se vuelva ruina, yo tengo que actuar, tengo que corregir. Dios me da esa oportunidad. No quiero verme como Rispa, llorando sobre un hogar muerto.
No quiero verme como Rispa llorando sobre una iglesia muerta. No quiero verme como Rispa llorando sobre mi testimonio muerto, hecho cenizas. Porque actué, pero demasiado tarde. Y para terminar, y volver a nuestra casa pensando, yo quiero decirles que se hace demasiado tarde cuando nos olvidamos de Dios. Se hace demasiado tarde cuando nos olvidamos de Dios. Dos textos y terminamos. El primero, Deuteronomio capítulo 6. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, allí están los mandamientos importantes que Dios le había dado a Moisés. Deuteronomio, el capítulo 6. Este pasaje, hermano, es de los más importantes para la nación de Israel. Aquí en Deuteronomio capítulo 6 están estos estatutos, estos mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Pero yo voy a poner la mirada en el versículo 10. Dice la palabra, Deuteronomio 6:10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego de que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cristo nos sacó del mundo, Cristo nos rescató de las tinieblas, Cristo nos rescató de la inmundicia del pecado. Cuídate de no olvidarte del Señor, porque Él te ha dado una vida nueva, porque Él te ha dado una vida eterna, Él te ha dado una herencia permanente en los cielos. La Biblia usa la palabra inmarcesible. Esa palabra quiere decir que no se marchita, que está bien conservada, bien protegida. Cristo nos dio una salvación eterna. Cuídate de no olvidarte de Él. Amén. A mí me gusta, hay un pastor bien jovencito allá en Centroamérica, y él casi todos los días escribe estas frases: Dios es bueno. Y eso que él escribe es lo que dice este texto que leí, es la demostración de que Dios es bueno. Fue bueno con el pueblo de Israel, fue bueno con el pueblo de nosotros. Nosotros no éramos dignos de ser salvos, nosotros no éramos dignos de ser herederos de la vida eterna, no éramos dignos de ser miembros de la familia de Dios. Pero Cristo me salvó, Cristo me rescató, Cristo limpió mis pecados. Amén. Cuídate de no olvidarte del Señor. Amén. Porque si tú te olvidas, no todos tienen la misma oportunidad del hijo pródigo que volvió al hogar. Algunos nunca pueden regresar al hogar. Porque cuando tú te decides volver a Dios, es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Por eso cuídate. Y el otro texto, y terminamos por esta mañana, mis hermanos. Voy a elegir el Salmo 103. Y los versículos 1 y 2. El Salmo 103 y los versículos 1 y 2. Había un compañero mío en el seminario hace unos 40 años atrás. Él ya está con el Señor, jovencito. Y él le había puesto una música a este salmo y lo cantaba. Nadie lo volvió a cantar este salmo. Pero dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En otras palabras, es lo que Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio: cuídate de no olvidarte de Jehová. Y ahora dice: bendice alma mía a Jehová, no te olvides de sus beneficios. Dios es bueno, Dios es bueno. No te olvides de sus beneficios, no te olvides de todo lo que ha hecho por ti. No le pagues mal a Dios, no le des la espalda a Dios, no dé mal testimonio en cuanto a Dios. Que tu alma sea la que bendiga al Altísimo, como dice el salmista: bendice alma mía a Jehová, no te olvides de sus beneficios. Amén. Y después, si usted sigue leyendo, dice que Él sana nuestras dolencias y nos rescata del hoyo. Como dice otro de los salmos, nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Amén. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Amén. Bendícelo con tu alma, glorifícalo al Señor, honra a tu Salvador, dale gloria a su nombre. Ay, sí, hay que darle la gloria
Amén. Ahora es nuestra oportunidad. No sea cosa que sea demasiado tarde. Rispa, una mujer de valor. Rispa, una madre en coraje. Rispa, una mujer que no actuó a tiempo. Rispa le dio lo mejor de su vida, su mayor dedicación a sus hijos que estaban muertos. Todo fue en vano, todo fue demasiado tarde. Yo quiero hacer las cosas ahora que Dios me da tiempo. Yo quiero hacer las cosas ahora que Dios me da vida. Y muchos de ustedes que son jóvenes, que están llenos de vida, muchos de ustedes tienen energía, fuerza, tienen salud para servir al Señor, tienen voz para cantar a su nombre, no importa si es desafinada esa voz, cántele con el corazón al Salvador, cuídate de no olvidarte. Amén. Bendícelo con tu alma, sea agradecido con el Señor antes que sea demasiado tarde. Y hoy vamos a volver a nuestra casa pensando en esto. ¿Y en qué parte de este mensaje Dios me habló? ¿Qué parte de este mensaje Dios va a usar para cambiar mi vida? Para que yo pueda servirle con un corazón más íntegro. Para que yo pueda servirle con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Que Dios sea honrado y glorificado. Que Él bendiga su palabra en esta mañana. Amén. Mis hermanos. Amén.